Hola, saludos. El apóstol Pedro en su primera carta, él dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Yahshua el ungido, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahshua el ungido. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yahshua el ungido, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahshua el ungido de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yahshua el ungido, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En esta porción de la palabra, Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada. Él se lo está diciendo en aquel momento a los judíos que estaban siendo perseguidos. Pero si miramos con detalle, él está diciendo que la fe tiene que ser probada. Dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yahshua el ungido. Se refiere a que en la segunda venida del Señor, todos aquellos que pasaron la prueba de la fe recibirán una alabanza de parte del Señor y de sus ángeles en aquel momento tan glorioso. Se lo decía en aquel instante a los judíos que con él estaban, porque ellos creían que el Señor vendría en ese momento, dado que ellos estaban siendo perseguidos. Y se sabía en aquel momento que la iglesia ascendería solamente en medio de una gran tribulación. Es ahora, en estos tiempos, cuando la falsa iglesia evangélica ha enseñado que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Pero los primeros cristianos no creían esto. Los primeros cristianos sabían que la iglesia sería arrebatada en medio de una gran tribulación. Y como ellos estaban siendo atribulados, pensaban que en aquel momento ya serían arrebatados y que en la venida del Señor, siendo que ellos habían defendido la fe y habían pasado la prueba, ellos serían recibidos en alabanza. Mas, sin embargo, sabemos que por cuanto los judíos no recibieron al Señor Yahshua como el ungido de Dios, como el escogido de Dios, entonces el Señor, para esperar a que los judíos crean, han abierto un espacio de más de 2000 años. Ya llevamos 21, pero con el error que hubo en la calibración del calendario, se presume que hay un añadido de 4 a 6 años, o sea que estaríamos en 2025, 2027, desde aquel momento. Se ha abierto un lapso esperando que venga el Señor. En ese lapso han entrado todos los que son de la gracia. Ese es el lapso de la gracia. Al final del lapso de la gracia habrá otra tribulación, que es la gran tribulación de la cual habló el Señor y que aparece recogido en los evangelios de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. La gran tribulación es en ese momento, el momento de la gran tribulación, cuando el Señor Yahshua volverá en las nubes a recoger a su iglesia. El profeta Zacarías también nos habló de este momento. Veamos. En esta versión de la Biblia, que es la Tanaj, Biblia hebrea con el nombre reformado, corregido, en Zacarías capítulo 13 encontramos en los versos 7, 8 y 9 lo siguiente: Despierta, oh espada, contra mis pastores,
contra el hombre que es mi seguidor, dice Yahweh Sebaot. Hiera a los pastores y las ovejas serán dispersas. Volveré mi mano contra los pequeños, dice él, ¿no? Debo hacer la aclaratoria que en otra versión debería decir a mi pastor. Y era el pastor, dice, en otras versiones, ¿no? Y en ese momento se está refiriendo al Señor Yeshua cuando fue puesto preso la noche antes de su ejecución, que todos sus discípulos se dispersaron. Para el verso 8 dice, en su tiempo, por toda la tierra, dice Yahweh, 2/3 de todos en ella serán cortados y morirán, pero 1/3 permanecerá. Y luego el 9 dice, esa tercera parte, yo la traeré a través del fuego, los refinaré como es refinada la plata, los probaré como se prueba el oro. Ellos clamarán a mi nombre y yo diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, Yahweh es nuestro Dios. Se está refiriendo acá Zacarías al momento cuando exista la gran tribulación sobre la tierra, cuando la bestia Illuminati haya desatado toda su maldad y haya hecho morir alrededor de unos 5.500 a 6.000 millones de personas. Los que quedarán serán probados como se prueba el oro y la plata. Dice la tercera parte será probada. En este gran grupo que será probado está la iglesia, que no debería sucumbir en las 2/3 partes primeras, sino que quedará en la tierra para que su fe sea probada. Dice, se probará como se prueba el oro. Dice, ¿no? Quiere decir entonces que en ese momento la fe de todos será probada. Esto tiene una justa correspondencia con lo que recogió Lucas cuando elaboró el Evangelio en el capítulo 3, versos 15, 16 y 17, dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿Qué quiso decir acá el Señor con esto? Él dice, Juan dice que el Señor Yeshua bautizará en Espíritu Santo y fuego. En la porción de esta oración donde dice y fuego es donde queda perfectamente encajado el punto de que nuestra fe será probada. Porque la fe se prueba en fuego igual como se prueba el oro. ¿Qué significa esto? Le voy a explicar. La iglesia está invadida de gente indeseable, algunos, ¿no? Obviamente. La iglesia del Señor ha sido permeada, se han introducido en ella gente hacedora de maldad, como ya bien nos anunció Pablo y Pedro, por ejemplo, y también Judas, gente de maldad. ¿De dónde viene esta gente de maldad? Son los descendientes de la generación mala. Los hijos de Dios son los que han nacido de arriba, como bien le dijo el Señor a Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de arriba. Los hijos de Dios han nacido de arriba, pertenecen arriba. Los hijos de Satanás están abajo. ¿Quiénes son los hijos de Satanás? Bueno, hay una generación que fue forzada a ser creada por medio de manipulación genética. Esto comenzó en los tiempos en que todavía Adán no existía. Satanás comenzó a manipular animales, sobre todo hembras de macaco mulata y de australopithecus, monos. Estos monos, esto es lo que la ciencia y la mentira nos dice que es evolución. Nosotros sabemos que no es evolución, sino progresión. Una serie de experimentos genéticos durante miles de años dieron paso desde el mono orangután hasta el hombre inteligente. Ese hombre inteligente fue el que se encontró Caín cuando fue expulsado y salió caminando y allí halló esposa. Caín fue expulsado por su maldad, por haber asesinado a su hermano, pero él no es hijo de Adán, sino hijo de Satanás, porque en el vientre de Eva habían dos generaciones,
Una, la generación de Abel, que luego fue asesinado, pero en su lugar quedó Set, es la generación de Dios. Y luego la otra generación es la de Caín, Caín, hijo de Satanás. Bueno, Caín se casó con esta mujer de la progresión humanoide que fue creada por manipulación genética y tuvo una descendencia. Esa descendencia logró saltar el, el diluvio porque en el arca donde estaban los que se iban a salvar, habían representantes de Caín, la esposa de Noé, las dos esposas, la de Jafet y la de Cam, dándole el espacio a la duda de si la esposa de Sem también sería de ese grupo. Pero también sabemos que Cam y Jafet no eran aprobados porque ellos cometieron, bueno, al menos Cam cometió delitos muy graves, pero luego la generación de Cam y de Jafet es la que aparece mencionada como enemiga del pueblo de Israel en Ezequiel 38. Bueno, esa generación que está sobre la tierra, porque tiene en su propósito cumplir los designios de su padre el diablo, fue la que se introdujo dentro de la iglesia en este tiempo, porque ellos han sabido comprar a la falsa iglesia evangélica para tenerla de su lado. Es una dispersión de la iglesia católica. La iglesia verdadera del Señor no es esa. La iglesia verdadera del Señor se mantiene, digamos, a la expectativa. Está en su corazón, está la verdad, defiende la verdad. Bueno, en su momento el Señor va a hacer la prueba del fuego para saber quién es de Él y quién no. Por eso es tan importante entender que sí tiene que pasar la iglesia por la gran tribulación, porque solamente los verdaderos, la verdadera iglesia será la que defienda su fe y no tenga temor de ser asesinada, no tenga temor de ser enjuiciada, no tenga temor de ser torturada, porque ella sabe, la iglesia verdadera sabe que después de eso vendrá una recompensa grande en los cielos, como el Señor nos anunció tantas veces. Bueno, en ese momento dice Lucas, dice, su aventador está en su mano. El aventador que es una especie de aparato que moviéndolo de esta manera expulsaba aire por el otro extremo y cuando se ponía delante del trigo que había sido pasado por el molino, lo que eran las hojas y toda la basurita salía expedida de allí y solamente quedaba el grano limpio para ser usado en su propósito. Igualmente, en ese tiempo, cuando se produzca la gran tribulación, los que no son de Dios, pero que dicen ser iglesia de Dios, en ese momento se verá que se van a poner del lado de los hijos de Caín, de los hijos del mal, y van a seguir operando en la tierra como si fueran iglesias, mientras tanto los verdaderos estarán en cárceles, estarán en mazmorras, estarán siendo perseguidos, se estarán escondiendo en la montaña, etcétera, etcétera. Por esta razón, nuestra fe tiene que ser probada. Prepárate para que tu fe sea probada. En ese momento tú mismo sabrás si eres de Dios o no. Aunque la palabra está muy clara cuando dice que aquellos que hacen lo que el Espíritu Santo manda hacer, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y también dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú te sientes así con el testimonio del Espíritu Santo, entonces prepárate para dar testimonio de tu fe, para que tu fe sea aprobada en ese tiempo tan duro que ha de venir sobre la tierra. Dios te bendiga.